corazoncitos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa, ¿Qué dice la Biblia? Y hoy tenemos un invitado súper especial y es el pastor Carlitos. Hola iglesia, ¿cómo están? Me alegra mucho el estar aquí. Tatis, gracias por invitarme. Es de gran privilegio el poder compartir, el estar juntos y pues vamos a trabajar el tema. ¿Qué dices? Súper, me parece súper. Y quiero que usted allí donde está, desde su casa, su alcoba, su sala, pueda ponerse con su familia o si usted está solito, prestar atención a este hermoso programa. Hoy lo hemos hecho un poco diferente, queremos compartir con el pastor Carlitos y yo sé que esto será de mucha bendición para su vida. Pastor Carlitos, suéltelo. Pero antes, ¿por qué no oramos? Ay, eso es importante, vamos a orar, ¿verdad? Gracias, por eso es pastor. Vamos a orar. Listo, dice así nuestra hermosa oración. Señor, gracias te damos en este día porque nos das la oportunidad de estar aquí, Señor, en este momento. En las casas, Señor, de las familias que están mirando este programa, que se suman, Señor, a la misión y a la visión de Casa de Oración, de extender tu mensaje, de llegar con una palabra de vida llena de amor y de esperanza a todo aquel que lo está mirando. Gracias, Señor, porque tú tomas el control de este programa, de nuestras palabras, de nuestra humanidad. Usas al pastor Carlitos, Señor, de una manera poderosa para traer ese mensaje que todos nosotros estamos esperando recibir de ti. Gracias, Espíritu Santo, porque estás trabajando en cada uno de nosotros y la iglesia dice en el nombre de Jesús, amén. Amén, así Ahora es. sí. Ahora sí ya estamos conectados. sí. Entonces, el tema que vamos a trabajar, Tatis, es ¿cuánto dura la gracia de Dios? Es una gran pregunta, familia que nos está viendo en este momento. ¿Cuánto dura la gracia de Dios? Y realmente, ¿qué es la gracia? Es como con lo que primero debemos empezar. ¿Qué es la gracia? Y la gracia es el favor gratuito e inmerecido de Dios. En pocas palabras, es decir, es recibir algo que no he ganado. Es recibir algo que no he merecido. ¿Sí? Pero sí lo necesito. Y por amor, Dios lo hace. Entonces vamos a trabajar. ¿Listo? Y el tema base es, la cita bíblica. La cita bíblica, Tati, gracias. La cita bíblica base es la carta de Efesios, el capítulo 2, del versículo 1 al 10, pero me voy a enfocar desde el versículo 4 en adelante. ¿Listo? Listo. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué palabra? Realmente es una palabra genial, es una palabra muy importante para trabajar la pregunta que vamos a resolver el día de hoy. ¿Cuánto dura la gracia de Dios? Y cuando yo te hago esa pregunta, Tatis, ¿tú qué puedes pensar? O sea, ¿qué se te viene, digamos, como el primer pensamiento? ¿Qué sería? Bueno, lo primero que se me viene a la mente es la palabra oportunidad, ¿verdad? Porque cuando uno dice ¿cuánto dura la gracia?, uno piensa en hasta qué punto tengo la oportunidad, ¿verdad? Porque la gracia es ese regalo, como lo expresas y lo hemos hablado en programas anteriores, es ese favor, es esa compasión, esa bondad de parte de Dios en darnos una oportunidad. La pregunta inmediatamente que a mí me surgió cuando este fue el tema que se señaló para este programa fue pensar, bueno, ¿hasta qué momento tengo oportunidad de aceptar ese regalo de gracia? O una vez que ya lo he aceptado, en el valorarlo.
Porque muchas personas de pronto pueden recibir este regalo, pero por circunstancias de la vida, por decisiones, pueden de pronto apartarse un poco, ¿verdad? Total. Dejarlo como a un lado, como dejarlo quieto, como distanciarse en esa relación con Dios. Y la pregunta es tanto para el que no lo ha recibido como para el que lo recibió y se distanció es, ¿tendré nuevas oportunidades? Porque como se dice en estos tiempos, el Señor está cerca, ¿verdad? Cristo viene pronto y lo he mencionado en los programas que nos agarren confesados, o sea, ¿cómo vamos a hacer para manejar y valorar este regalo de gracia? Entonces, yo lo relaciono es con oportunidad. Oportunidad, no, y estoy totalmente de acuerdo, Tatis, me gusta. No sé qué está opinando allá la iglesia, qué está pensando, pero sé que están pensando bien, lo sé. Entonces, la gracia de Dios, algo que me encantó y está en el primer versículo del texto, es que dice, la gracia de Dios nos da vida. Y es algo que tenemos que analizar, porque realmente vida en quién. Y uno dice, wow, sí, la gracia de Dios nos da vida en quién, nos da vida en Cristo Jesús. Sí. Entonces, la palabra de Dios declara que en otro tiempo se está refiriendo que antes de nuestra conversión al Señor, y acá hay una palabra muy importante, la conversión. La gracia me hace entendido y me permite a mí ser un verdadero convertido al Evangelio, un verdadero seguidor a Cristo Jesús. No sé si vas... Sí, va muy bien. No sé si vas conmigo, ¿sí? Entonces, en otras palabras, en otro tiempo significa como lo hemos tratado en nuestro sistema educativo Sígueme o nuestro centro educativo Sígueme, es no dar en el blanco, es no apuntar, es no acertar. ¿Sí? Y la gracia de Dios lo que hace en nuestra vida es podernos canalizar, es podernos alinear. Sí. ¿Sí? Entonces es algo espectacular. Y lo que tú decías es muy importante porque lastimosamente como el creyente, como el no creyente, a veces menosprecia la gracia. Y yo considero, Carlitos, que ese menosprecio se debe a condiciones, a contexto, a todas esas cosas que nos rodean, a los que estamos expuestos en decisiones, desafíos, en lo que pasa a nivel nacional, en la economía, y a veces nos dejamos distraer, esa es la palabra, distraer mucho en todo esto que terminamos menospreciando sin darnos cuenta. Hay un dicho que se menciona mucho y es uno no sabe las cosas que tiene porque le han costado, ¿verdad? O sea, cuando a ti te cuestan las cosas, tú valoras Claro. lo que te costó. Sin embargo, en este caso, como la gracia es un regalo y a Cristo fue el que le costó realmente, entonces termina siendo algo que a veces no valoramos en su magnitud porque no nos costó, porque fue un regalo que no tuvo un mérito de nuestra parte. Entonces empezamos de pronto a tener actitudes, posturas, decisiones, palabras o permitir pensamientos que nos llevan a menospreciar poco a poco. El menosprecio no empieza de un momento para otro, que tú digas, la gracia, ¿qué pasa? Eso es un no, proceso pero empieza con pensamientos, ¿verdad? Cosas sutiles, me distraigo, me canso, mis oraciones no son contestadas, entonces hay muchas cosas que empiezan a intervenir en esto y empezamos a caer en ese, primero descuidarnos en el regalo de gracia y segundo empezar a menospreciar poco a poco este regalo tan grande que el Señor Y nos lo que dio. dice Stats es una realidad porque cuando a nosotros nos dan las cosas regaladas en un tiempo, como decía el Señor, en otro tiempo, porque ya estamos en un tiempo con Él, diferente con Él, nosotros no valoramos lo que nos dan. O sea, si es regalado, ¿qué me importa? Sí. Eso no pasa nada. Sí. Entonces, pero si yo lo compro, o si yo lo adquirí, o si yo lo logré con mi esfuerzo, claro, eso me costó, ahí sí tiene otro significado. Entonces, el Espíritu de Dios quiere cambiarnos esa forma de pensar. Sí. Entonces, después del sombrío cuadro de nuestra vida, porque realmente lo estábamos sin Él, vemos la acción de Dios en su soberanía, libre y amorosa iniciativa de tomar a su cargo la salvación de nosotros. A esto llamamos gracia, nuestra unión
vital con Con Cristo. Cristo. Y qué regalo, ¿no? Claro. Qué regalo, porque lo que dices, Él tomó la iniciativa. Y es algo que nosotros mencionamos mucho aquí en Casa de Oración. El primer interesado en que nos vaya bien, ¿quién es, Carlitos? No, Él. Dios. Total. Es Él. Él es el primer interesado Total, en beneficiarnos, en ayudarnos, en transformarnos. Y algo que mencionas tan importante es el cambiar nuestra mentalidad. ¿Qué lucha con la mentalidad, verdad, Carlitos? Y yo pienso que en todo esto que ha estado sucediendo, en lo de la pandemia, en la cuarentena, aislamiento, el cumplimiento de normas, esto lo que ha hecho es mostrar qué tanto daño nos ha hecho nuestra mentalidad, no solamente en la parte espiritual, porque sabemos que lo espiritual gobierna lo natural, sino que aún en lo natural nuestra forma de pensar, ¿cómo nos sabotea, Carlitos? Total, nos sabotea de una manera terrible, o sea, y como tú dices, en estos tiempos nos damos cuenta que somos frágiles en nuestros pensamientos, Total. por el simple hecho de que nos cuesta entender la gracia de Dios, sabiendo que es un favor que tenemos, o sea, que el Espíritu de Dios está conmigo y que estoy junto con Cristo. Entonces, como tú decías al comienzo, que la gracia es como ver una oportunidad y realmente es una oportunidad. Yo necesito, iglesia, necesitamos darnos la oportunidad de aceptar, de sentir la gracia de Dios en mi vida. Yo necesito el favor de Dios. Tú necesitas el favor de Dios, Tati. Yo lo necesito, claro. Total, entonces, todo el proceso de nuestra salvación se debe a la gracia. ¿Sí? No sé tú qué opinas acerca de eso. Es que cuando estás hablando de esto pienso en Dios pensando en nosotros, ¿sí me explico? Total. Y uno dice, bueno, digamos en el caso tuyo tú eres papá, ¿verdad? Y tú ahora en de tu una niña posición- hermosa, de una niña hermosa. en tu posición de papá, tú puedes como identificarte con este sentimiento del Padre Celestial. En el caso mío, todavía no soy mamá. Entonces, como que uno en este Pero proceso... están orando, Tati. Sí, gracias, Carlitos, en el tiempo del Señor de su gracia. Entonces, te identificas, ¿verdad? Te identificas con esta posición. Obviamente lo que el Padre siente es algo que nosotros nunca en nuestra mente finita no alcanzaremos a comprender en su totalidad. Pero cuando uno se acerca a esa condición de padre, de paternidad, como la es de la de nuestro Señor Dios, puede uno ponerse a pensar con tanto amor, ¿verdad? Porque nosotros estábamos hablando en programas anteriores que la gracia habla acerca del amor de Dios, habla acerca de la compasión, del favor y de la bondad. Fueron 4 palabras claves que estuvimos trabajando en el tema de la gracia, y es con cuánto amor Él nos ha amado, que nos dio oportunidad sin que la mereciéramos. Nos sacó de ese panorama sombrío, como tú lo estás mencionando, y oscuro, y nos saca la luz de su gracia para que la disfrutemos. Total, es que como realmente hemos tratado en estos tiempos, lo que Él quiere es nuestra felicidad. Total. Y la Total. felicidad solamente la vamos a encontrar es en Él. Sí. Y todo este tiempo que estamos viviendo nos lleva a entender de que lo que teníamos en cuestión de que yo pueda palpar o que yo pueda tocar, no lo es. O sea, es lo que yo tengo dentro de mi corazón y que mis pensamientos han sido fortalecidos gracias a Él. ¿Sí? Entonces, una realidad, Tatis, es que el principal objetivo de la gracia es la salvación. La salvación. Ese es el principal objetivo de la gracia de Dios. El principal favor de Dios es nuestra salvación. Y no es tomarla como mucha gente cree, no, porque creo en Cristo ya soy salvo. No, no se trata de esa salvación. O sea, no se trata solo de eso. Se trata de realmente, como lo dije al comienzo, estar convertidos a Él. Y es vivir para Él. Y es vivir, como tú dices, es vivir para Él. ¿Mediante la qué? Mediante la fe. Entonces, no somos salvos por fe, Exacto. sino por gracia, Por gracia. mediante la fe. Sí. Uy, que mira, eso me parece súper interesante, porque no somos salvos por fe de que yo creí y entonces si yo creí, ahí fue. No, fue por gracia, mediante la fe. O sea, aquí sí hay que tener en cuenta el orden de las palabras, porque primero siempre será su gracia. Total. Y luego viene mi fe. Pero es después de recibir esa gracia que ahora nosotros disfrutamos del regalo de la fe.
Porque Carlitos, yo sé que en todo lo que tú has tenido en tu experiencia de vida y el Señor te ha permitido compartir con muchas personas, hay gente sin fe, hay gente sin esperanza, hay gente sin confianza que uno dice, Claro. oiga, pero ¿en qué viven? ¿Cómo pueden vivir así? Sin esa confianza de que algo bueno pueda pasar, sin esa fe de que hay un Dios que los puede ayudar y sostener en los momentos más oscuros, más críticos, más difíciles. Y aún así, Y como tú dices, falta. Tate, siendo conocedores de la Sí. palabra, porque es algo que uno se pone pues a meditar. O sea, la gracia me permite es entenderla. Es entenderla. O sea, si la palabra de Dios me dice que el Señor está conmigo es porque así es. Así es. Eso es una realidad, eso es una verdad, Sí. iglesia. Entonces, Tati, o sea, y para poder entender un poco como el término de la gracia y la fe, yo tengo una ilustración muy sencilla. La gracia es el alimento, es la comida. Y la fe es como la cuchara o un tenedor que utilizo para alimentarme. Es decir, sabiendo que la cuchara por sí sola no me alimenta. Claro. Es la comida. Entonces, la gracia es lo importante. La gracia es lo que me permite, como tú dices, tener ese granito de fe y que el Espíritu de Dios pueda obrar en mi vida para poderme convencer de que realmente necesito ser salvo, necesito de su amor, necesito de su perdón. Qué bonito, ¿verdad? Sí, Qué bonito genial. que la gracia que parece algo tan pequeño. Mira, y algo que pensaba mientras tratabas esto es que estamos tan acostumbrados, lamentablemente, ¿en qué sentido? A la gracia en que ya no le damos la misma importancia, ¿verdad? Uno dice, ahorita estoy más enfocados en las promesas de Dios, en que Él me va a bendecir, que me va a abrir la puerta a las naciones, que me va a dar dinero, que me va a prosperar, pero realmente todo parte de la gracia. Si yo no estoy en esa comunión con la gracia de Dios, atesorando mi salvación, moviéndome en fe, en esperanza, permitiendo que el Espíritu Santo cambie mi modo de pensar para que yo pueda ser transformado de una forma integral, se nos olvida que todo parte de la gracia. Total, Tati. Yo no me puedo enfocar en las promesas y dejar la gracia a un lado. Estoy accediendo o soy partícipe de las promesas por la gracia. Si no es la gracia, no hay promesas. Es así de sencillo. Total, y como estábamos leyendo pues al comienzo el texto, Él tiene riquezas para nosotros, o sea, lo que hay preparado para nosotros es algo que uno ni se lo alcanza como a imaginar. Entonces, Tati, lo que tú decías es una realidad, o sea, no hemos comprendido la importancia de la gracia de Dios. Y lo que Él más anhela es que realmente podamos volvernos a Él, estar nuevamente con nuestro Padre. Y ese es el objetivo principal de Jesús. Si nos damos cuenta, sus mensajes siempre van enfocados, siempre van alineados a que volvamos nuevamente con nuestro Padre, sí, con un Padre eterno, con un Padre amoroso que nos cuida, que nos proteja. Y como tú decías, Tati, Dios me dio la oportunidad de ser papá. Sí. Y me ha permitido entender más la paternidad de Dios, entender más la gracia de Dios. Y al visualizar a Lucía es como si yo, o sea, como, pues un ejemplo, es como si yo estuviera viendo, o sea, como si yo fuera Dios y Lucía fuera Sí. nosotros, ¿sí? O sea, Sí. el cuidado, el amor, el estar pendiente, el que a pesar de que no está haciendo las cosas bien, pues el favor siempre me lleva a exhortarla con amor, a direccionarla. ¿Por qué? Porque nuestro Padre siempre quiere lo mejor. Y la estatura para que yo sea lo mejor siempre es Cristo. Todo se conecta, ¿verdad? Todo se está conecta. superconectado. Todo se conecta. Y algo que me encanta, Tatis, y lo quiero compartir, es que Dios en su infinita misericordia siempre nos da favor. Total. Y voy a dar un pequeño testimonio que nos pasó con mi esposa. Antes de que pasara la pandemia, eso fue prácticamente como, o sea, eso fue el año pasado, tirando como para octubre. Sí. Nosotros teníamos un anhelo de crecer el consultorio, o sea, Sí. de estar en un lugar más grande, más amplio, con 2 unidades. Pues obviamente se tenía los recursos, se tenía lo que era la disponibilidad, todo. Entonces,
cuando vamos a pasar papeles, nos rechazan los papeles. Y nosotros decimos, wow, pero Señor, ¿qué pasa? Si tenemos buena vía crediticia, si tenemos buenos extractos bancarios, o sea, tenemos referencias comerciales, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, intentamos con otro lugar y pasó lo mismo. Nosotros, wow, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, no estamos entendiendo. Y claro, empieza el enojo. Claro. No, pero es que yo oré, yo estoy orando, yo estoy conectado. Claro, no, total. Y bueno que sigamos orando, que sigamos conectados. Pero no siempre lo que yo estoy deseando o lo que estoy pidiendo es lo que Dios tiene preparado para mí. Los no de Dios también son respuestas, Claro, pero no nos gustan. Pero no nos gusta, total. Entonces, obviamente dijimos, bueno, listo, nos quedamos. Sí. Y cuando pasa lo de la pandemia, el Espíritu de Dios nos hace recordar. Y entendemos ahí la gracia de Dios. Entendimos el favor de Dios. Porque si no ahorita estuviéramos más complicados, porque no podríamos utilizar las dos unidades al tiempo. Estaríamos perdiendo una parte de la inversión. Estaríamos, o sea, perdiendo también el canon de arrendamiento, Claro. siendo un costo el doble de lo que estábamos pagando pues anteriormente. Entonces con esto digo, wow, Señor, gracias, porque como tú una vez compartías, que me acordé ahorita, no todo lo vamos a entender ahora, No. pero el Espíritu de Dios se encarga que a su debido tiempo, por la gracia de Dios, mediante Cristo Jesús y su Espíritu Santo, Él me va a hacer entender lo que en un tiempo atrás no comprendía. ¿Para qué? Sí. Para glorificarlo a Él, para alabarlo a Él, para decir, wow, Señor, gracias. Dependo solo de ti, ¿verdad? Sí, ese es el punto, Tati, ese es el punto. El favor de Dios, Carlitos, no es solamente el recibir algo que yo espero, sino es la dependencia de cuando Él me dice sí, cuando Él me dice no, y cuando Él me dice esté quieto y esperen. Y le dije sí, y le dije no, pero quédese quieto. Y es cuando uno le da como algo, porque uno dice, Señor, me gusta más cuando tú dices sí. Pero cuando dices no, uno dice, esto es como el diablo, porque yo oré, porque yo dije. Y a mí me encanta, Carlitos, que tú compartas ese testimonio, porque aquí toda nuestra familia de Casa de Oración que nos está viendo en este momento pueden identificarse con casos tan naturales como que nos suceden, ¿verdad? Los pastores no somos perfectos, somos personas naturales que vivimos nuestros procesos en Dios y con Dios, donde tenemos momentos donde, como he dicho cotidianamente, se nos disparan los parques y nos toca recogerlos todos y otra vez como aplomarse, ¿verdad? Y en todo eso somos enseñados, porque es que si no viviéramos ese tipo de cosas, ¿cómo hablaríamos de la gracia de Dios, No, Carlitos? no, o sea, Tiene no que ser algo hablarlo. vivido y que de verdad nosotros podamos decir, yo sé lo que es la gracia de Dios, yo sé cuando el Señor me dice sí en su gracia, yo sé cuando el Señor me dice no en su gracia, y yo sé cuando el Señor me dice quédese quieto y espere. Claro, ahora cuando viene todo esto que tú mencionas, uno voltea a mirar y dice, ay, Señor, bendito sea Dios, no lo hicimos. Y uno empieza a recordar y uno dice, sí, yo puedo orar mucho, pero si el Señor guarda silencio, siga orando. Claro. Siga orando. Y ya que tocaste ese tema, los silencios de Dios no significa que Él no esté obrando o que no Exacto. esté trabajando. Él siempre trabaja a nuestro favor, Sí. así nosotros pensamos que no nos escucha. Así es. Y algo que trabaja la gracia de Dios y que me encanta porque lo escribe pues el apóstol Pablo, y casi todas sus cartas tienen algo, tienen un común denominador, es que él declara que nuestras oraciones siempre son escuchadas. Siempre. Y cuando nuestras oraciones el Espíritu Santo las lleva delante del Padre, delante de nuestro Señor, Él no hace el hecho como lo que te estaba contando, pues con el testimonio de que yo oré esto, entonces me tiene que pasar. No, el Señor escucha nuestra oración y la cambia por algo mejor. Sí. O sea, lo adorna por algo mejor. Sí. Que cuando me llega, yo voy a recibir más beneficio, más oportunidad y algo espectacular, Tatis, y es que voy a tener esa paz. Total. Porque ponte tú a pensar si estuviéramos en ese momento, o sea, si estuviéramos con ese local. Claro, O sea, sería otra la historia. Sería otra la historia.
Entonces eso es lo genial. La gracia de Dios permite en nuestra vida entender la paz. Y la paz no significa sentir paz, no. La paz son decisiones que siempre van a costar. Aún en medio de las lágrimas, Aún ¿verdad? en medio de las lágrimas. En medio de ese enojo que le quiere dar a uno en el corazón, pero que no puede llegar a ira para no pecar, y que está uno en ese proceso de, bueno, Señor, tú estás haciendo algo. Yo sé que estás haciendo algo, pero no lo comprendo, no lo veo, pero es la gracia la que nos sostiene. Me encanta esto que estás hablando, porque es la gracia la que nos sostiene, la que nos sustenta, la que nos favorece. Es esa gracia que nos dice, usted solo siga confiado en mí y todo estará bien. Total, así está. Sí. Dios en su misericordia ofrece al hombre, esto es increíble porque Él siempre ofrece oportunidad. Sí, total. Para el creyente como para el que no cree. ¿Sí? O sea, Él ofrece al hombre la gracia suficiente. Familia, quiero que lo puedan en este momento escuchar, entender. Él ofrece a cada uno de nosotros la gracia suficiente para que nuestra mente y nuestro corazón sean abiertos a la verdad. Es algo increíble, Tatis. ¿Sí? Entonces, ¿y cuál es la verdad? A creer en el Hijo de Dios, a creer en Cristo Jesús, a creer que con Él realmente mi vida está completa, que mi fe realmente está puesta en Él. Porque hay algo que sucede, Tatis, en estos tiempos y que confrontó mi vida, perdona que me repetí ahí pensando, que confrontó mi vida, es que uno dice, sí, mi fe está puesta en Cristo y gracias a Dios por ese favor. Pero cuando sucede lo que está pasando ahora y que mis recursos se disminuyen sustancialmente, Sí. uno dice, wow, ¿cómo está realmente mi fe? ¿Mi gozo se mantiene? Sí. ¿Mi alegría está? ¿Mi confianza en Él está? Entonces, Dios permite esto para que podamos entender de que dependemos de Él, porque nuestra fe a veces empezamos a manejarle porcentaje. Como tengo esta economía, como tengo entonces, tengo este trabajo, entonces un 30% por mi trabajo, estoy bien con mi esposo, otro 30%, entonces, y dejamos con un porcentaje muy mínimo la fe en Cristo, la fe en Dios. Cuando debe ser el principal, porque es el que nos sostiene. Cuando lo que tiene que ser es que el 100% de mi fe es Él. Sí. Y mira que en esto que tú estás hablando, hablas acerca de conocer esa verdad, ¿cierto? Y mira que es otro beneficio de la gracia, la libertad. Porque la gracia es la que me presenta la verdad. Y la verdad, como dice la palabra, es la que me hace libre. Es la que me permite abrir los ojos. Es la que me permite, como tú dices, tener la comprensión, el discernimiento de lo que está sucediendo a mi alrededor para no dejarme gobernar por cosas naturales, si mi economía está bien o mi economía está mal, sino que aún en medio del valle de sombra y de muerte, yo pueda estar confiada. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Así es, Tatis. Y son palabras Así y es. versículos que hemos manejado conociendo y no conociendo del Señor. Y ya que estás tocando eso, hay un versículo muy conocido por por todo cristiano y por toda la humanidad, por decirlo así. En Filipenses 4:13 es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa que mi fe está 100% en Él. Por eso el apóstol Pablo tenía la tranquilidad y la confianza de poder declarar eso, porque él entendió la gracia de Dios, porque él siendo un pecador, Dios tuvo misericordia y le mostró la gracia para que él fuera uno de los grandes predicadores del poder del evangelio. Porque es que el poder del evangelio transforma, familia, es real, pero yo necesito agarrarme, aferrarme a Él y entender que Cristo es la mejor opción que yo tengo. Total. Y mira que el apóstol Pablo, en esto que estás hablando, el apóstol Pablo viene a mi memoria esta reseña bíblica cuando él dice, sé vivir con lo poco y sé vivir con lo mucho, y en todo estoy feliz, en todo estoy contento. ¿Qué está diciendo el apóstol? Está diciendo, independientemente de la situación que esté viviendo, sean altos o bajos, sean vacas gordas o vacas flacas, en todo sé estar
feliz, Así es. contento, sé estar alegre, él sabe estar agradecido en medio de las circunstancias, porque es esa gracia que le da esa seguridad. Es esa gracia que le da esa libertad, es esa gracia que le da el discernimiento en medio de las cosas. Ahora, algo que hemos hablado mucho aquí en la iglesia es que eso también va a pasar. Las situaciones son temporales, es el mismo apóstol que dice, dejen de estar fijándose en lo natural, en lo temporal, fíjense en lo eterno, en lo que permanece en la eternidad, en lo que tiene una trascendencia más allá de lo que nosotros vemos aquí a nivel natural y que nos lleva a un disfrute desde aquí recibiendo ese regalo de gracia, esa salvación, a recibirlo eternamente, a disfrutarlo eternamente. Entonces, seamos buenos administradores y fieles con lo que el Señor nos ha dado aquí en lo natural, pero no perdamos de vista que es que nosotros no hacemos parte de este sistema, Así no es. hacemos parte de este mundo. La gracia nos ha dado un pasaje, una entrada a algo mucho más grande que quedarnos aquí en lo natural. Total, Tatis, y lo que estás diciendo es lo que dice los primeros versículos, iglesia, cuando lo puedan leer, Sí. del 1 al 4, dice, ustedes ya no están en las corrientes de este sistema, una corriente muerta. Nosotros estamos ahora en una corriente viva, que es Cristo Jesús. Y lo que tú estás diciendo, Tatis, me encanta porque es necesario ser entendidos ahora, Sí, ser entendidos en estos tiempos. sí, Porque lo que el Señor anhela es que mediante la fe que es en Cristo, yo no me mueva, ujú, me mantenga firme, tenga perseverancia en Sí. Él. Porque sabiendo lo que tú dices, aunque lo natural o las cosas materiales son añadiduras y pueden traer una alegría, pero es una alegría efímera. claro, pasajera. Es pasajera, ¿sí? Y lo que hace la gracia es que guarda Sí. mi vida, garantiza mi Exacto, esa es la bienestar. palabra. O sea, el Señor, por medio de la gracia en Cristo Jesús, garantiza mis necesidades. Y algo que me gusta es que, entendiendo que por medio de Él, Dios nos pone en un buen camino. Y esto familia, se lo regalo, porque quiero que lo tengan presente. O sea, el favor de Dios es que Dios nos pone siempre en un buen camino. Nos da una buena luz y nos proporciona unos buenos pies. Sí, Algo, es decir, o sea, démosle valor a la gracia, Sí. démosle la importancia a la gracia. No recibamos en vano la gracia de Dios, familia, no la recibamos en vano, sino que podamos disfrutar y valorar. y ya para cerrar, para concluir nuestro programa, que ha sido una mega bendición, ¿verdad, Carlitos? Claro, total. De verdad que hemos tenido testimonios, base bíblica, mensaje de salvación, de restauración, mejor dicho, súper completo, y de verdad gracias. Gracias, Carlitos, por aceptar No, nuestra Tatis, invitación. gracias Y a vamos ti. a tenerlo más seguido, ¿verdad? Nos gusta nuestro programa con Carlitos. Entonces, para cerrar, Carlitos, ¿cuánto dura la gracia de Dios en mi vida? Para ya dar la respuesta así, súper directa, aunque ya la dimos en todo el programa. Sin embargo, para que la persona se quede con esto, para que nuestros corazoncitos se queden con esto en el corazón. ¿Cuál es la Mira, respuesta? la respuesta, como ya lo compartimos, la gracia de Dios dura hasta que nuestro Señor sea glorificado, es decir, Sí. hasta el fin de los tiempos. Entonces, ¿qué nos da a entender eso, Tatis? Que tenemos oportunidad para disfrutar y valorar la gracia de Dios. Totalmente, y vamos a hacerlo con este mensaje. Y gracias, Carlitos, por ser la voz del Señor en este día y desde lo que Dios ha puesto en tu corazón compartirnos este mensaje tan lindo, ¿verdad? Yo sé que a todos nos llegó en el fondo del corazón, y hemos estado tratando el tema de la gracia en este programa, de qué dice la Biblia, y esto, mejor dicho, ha dado una presencia de Dios en nuestra vida diferente y una expectativa diferente con respecto a este tema. Entonces, vamos a orar para terminar. Si usted tiene alguna necesidad, si usted tiene alguna petición, si hay algo en su corazón que puede que lo esté cargando en estos momentos por los tiempos que estamos viviendo, cierre sus ojitos allí. Recuerde que lo hablamos, fe, como un granito de mostaza, pequeñita, pequeñita, pero desde que haya fe, hay esperanza y oportunidad de respuesta. Y Carlito nos va a guiar en una oración
corta, concisa, pero con poder. Recuerde que lo más importante es la fe, no la multitud de palabras, sino la fe que le pongamos a lo que le estamos pidiendo al Señor. Carlitos. Bueno, Tatis, gracias. Iglesia, Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor. Pedimos por medio de tu Espíritu Santo que nos permita, Señor, entender a cabalidad el regalo de tu favor. El regalo de haber recibido al Señor Jesús en nuestro corazón y entender que Él es el que gobierna nuestra vida. Y no solamente, Señor, la gobierna, sino que nos lleva a mantener nuestros pensamientos conectados a ti. Unos pensamientos, Señor, que nos permite levantarnos, que nos permite declarar, que nos permite ser esforzados y ser valientes. Porque sabemos, Señor, que tú estás a nuestro favor. Sabemos que tú nos acompañas, Señor. Y gracias por este tiempo que tú permites para que tu palabra, Señor, sea predicada, para que tu palabra, Señor, sea extendida a los hogares, Señor, de la familia Casa de Oración. Y no solamente, Señor, a ellos, sino a todo aquel que se conecte, Padre. Para que en este instante, en este momento, Señor, su corazón sea convertido, Padre, a ti. Para que los pensamientos, Señor, equivocados sean erradicados ahora mismo. Por el poder de tu palabra, por el poder de tu evangelio, Señor. Porque estamos confiados en ti. Porque nuestro gozo, Señor, depende de ti. Porque nuestra generosidad, Señor, es gracias a ti. Y todo lo que hemos construido, Señor, y lo que tenemos, Padre, y por la fe que estamos, Señor, construyendo ahora, es por la gracia de Dios que está a nuestro favor. Oro, Señor, para que las ventanas de los cielos sean abiertas ahora mismo para las familias de Casa de Oración, principalmente, Señor, para salvación. En Cristo Jesús, amén, y amén. Y amén. Gracias, Carlitos. Gracias a ti, Tatis. Bendiciones para todos nuestros corazoncitos, que estén muy bien. Nos da alegría poder estar con ustedes desde su casa. Recuerda, quédese en casa si no hay necesidad de salir. Cumpla con los protocolos. Vamos a obedecer a las autoridades designadas aquí también en la tierra. ¡Chao, corazoncitos! Hola, Iglesia. Este es un mensaje para apoyar nuestra obra, llevando la palabra de Cristo a más personas. Comparte nuestras prédicas. Demos a conocer el mensaje de Cristo Jesús. Sembrando, también podemos crecer, apoyando a la iglesia con tus diezmos, ofrendas y primicias. Hacemos que el mensaje llegue a quien lo necesita, con nuestros videos, con su palabra y su bendición. Toda la gloria sea para Dios. Si deseas apoyarnos, escríbenos a los números que aparecen en pantalla. Para las donaciones encontrarás la información en la descripción de este video. Somos la Iglesia Casa de Oración, un lugar de amor